La mayoría de nosotros está dispuesta a aceptar que es necesario hacer progresar lo interno primero y que después ese desarrollo se manifestará en acciones y actitudes externas. Sin embargo, ¿qué significa cultivar lo interno? ¿Qué significa desarrollar el corazón? ¿Cómo se hace semejante cosa? Comencemos repasando algunos textos de la Escritura que nos recuerdan que para el Señor es prioritario atender el desarrollo interno de cada uno. Por ejemplo, Deuteronomio 4:9 afirma que el pueblo de Dios debía guardar su alma con diligencia. Ese cuidado daría como resultado un recuerdo constante de las enseñanzas de Dios y su transmisión fiel a las nuevas generaciones. Nota la importancia que tiene el guardarse, cuidarse a sí mismo y cultivar el alma, es decir, el ser interior de cada persona. Ese es el inicio del camino hacia una vida, una familia y una nación de personas que honran al Señor por generaciones. Por otro lado, el autor del libro de Proverbios capítulo 4 recuerda que las enseñanzas sabias de su padre comenzaban diciéndole: «Retenga tu corazón mis razones». Lo que esto significaba era que las enseñanzas no solamente debían quedarse en la mente o ser memorizadas o repetidas, sino que deben impactar lo más íntimo del ser. Esa es la vía para obedecer los mandamientos y experimentar la vida en toda su plenitud. Es obvio entonces que la Escritura llama a aquel que es temeroso de Dios, es decir, un creyente, a cultivar y hacer crecer su vida interior como fundamento para establecer una sólida vida integral según los principios divinos. Ahora bien, ¿cómo se logra ese desarrollo del corazón? ¿Cómo se puede distinguir a una persona que está cultivando su vida desde el interior hasta abarcar todas las áreas? Un árbol y algunas de sus partes nos pueden servir como una buena ilustración. Lo primero que generalmente se observa en él son sus hojas y los frutos. De hecho, esa es normalmente la forma de distinguir, por ejemplo, un árbol de mango de uno de tamarindo. En la comparación que estamos realizando, las hojas y los frutos representan la conducta externa, es decir, aquello que se ve de nuestra vida. Esto incluye nuestra manera de hablar, nuestra conducta y la manera en la que reaccionamos visiblemente. Casi todas las enseñanzas de la Biblia que se hacen en las iglesias enfocan un aspecto de la conducta externa. Así, muchos pastores desafían a sus oyentes a asistir a las reuniones, a dejar algún vicio, a pedirse perdón unos a otros o a hacer obras de ayuda social. Todo eso está bien. Sin embargo, como veremos, no es suficiente. La segunda parte del árbol que podemos comparar con el desarrollo de la vida es el tronco. Esta sección de la planta transporta los nutrientes hacia las ramas y constituye una estructura segura para el desarrollo de las hojas y los frutos. El tronco se puede comparar con los sistemas que hacen funcionar nuestra vida. Son los hábitos, las costumbres y en general la manera en que hacemos lo que hacemos. Incluye cosas tales como cuántas veces al día oramos, qué tanto leemos la Biblia, cómo y cada cuánto pedimos perdón y otros detalles del sistema que nos permite funcionar como hijos de Dios. La tercera parte del árbol que analizaremos es la raíz. Esta se encarga de recoger los nutrientes de la tierra y enviarlos al tronco para que se desarrolle correctamente todo el árbol. La raíz le da solidez y asegura que todo lo demás se desarrolle correctamente. Además, generalmente es lo primero que crece y le da lugar al resto de la planta con el tiempo. Es interesante recordar que la raíz no se ve a simple vista, pero es una de las partes claves para el desarrollo de todo el árbol. En la ilustración que estamos utilizando, la raíz es el corazón. Es aquí donde cultivamos el amor a Dios por encima de todas las cosas. Es aquí en donde se afincan los valores y crecen las motivaciones. Como vimos antes, para Dios esto es lo más importante. Pongamos un ejemplo para que se entienda mejor la ilustración. Si una persona nunca dice malas palabras, esto es como las hojas y el fruto en su vida. Es muy bueno, por supuesto.
Sin embargo, se debe entender que llegó a utilizar un lenguaje amable y correcto por medio de un conjunto de sistemas de enseñanzas y costumbres que han impactado su vida. Esto sería el tronco. Por ejemplo, sus padres lo corregirían cuando hubiera dicho algo incorrecto. Él mismo llegó a comprender por medio de experiencias personales que debía corregir alguna palabra o frase inadecuada que estaba utilizando. Ahora bien, para que la formación de esta persona sea realmente integral e incluya el corazón, lo que debe cultivarse son las motivaciones internas para no utilizar un lenguaje inapropiado. Es decir, debe surgir de las motivaciones más íntimas del corazón. José es un muy buen ejemplo de ello. En Génesis 39, cuando estaba siendo tentado por la mujer de Potifar, él dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, versículo 9. Nos damos cuenta que la razón por la que José no cayó en la tentación fue por un motivo muy profundo. No deseaba deshonrar la confianza de su amo y no deseaba deshonrar a su Dios. No era porque alguien lo descubriría o porque este acto se vería mal. Eso sería enfocarse solamente en el fruto, en lo externo, sino que incluía el verdadero motor de su corazón, el amor a Dios y a su prójimo. Él había cultivado bien su corazón, la raíz, y eso daba como resultado un sistema de funcionamiento, el tronco, que lo hacía reaccionar de cierta manera y que daba como resultado una decisión firme y fiel, el fruto. Ese debe ser el proceso que seguimos cuando buscamos formar nuestro carácter a la imagen del Hijo de Dios. Lo más importante es desarrollar un corazón de la misma calidad y con los mismos valores que los de Dios. Se debe cultivar un corazón compasivo, que hace lo correcto y que se acostumbra a la santidad, de manera que las primeras ideas que surgen ante una situación difícil están en conexión con las ideas del Señor expresadas en la Escritura. Luego, los sistemas de funcionamiento deben ser desarrollados, el tronco, la lectura de la Biblia, la oración, la comunión con otros creyentes sabios y fieles y otras disciplinas espirituales. Por último, esto dará como resultado natural unos frutos evidentes que se asemejan a las actitudes, las palabras y los pensamientos de Jesucristo. Esto sería el fruto. Una prueba para saber si estás cultivando tu corazón y si estás cultivando el corazón de aquellos a quienes ministras es la siguiente. Haz las preguntas que mencionamos a continuación. Primera, ¿qué tanto ha influido la verdad del Evangelio en tus motivaciones como persona? ¿Actúas por conveniencia o por los valores de la palabra de Dios? Segundo, ¿has notado cambios en tu manera de pensar a la luz del estudio de la Escritura y de tu relación constante con Dios? ¿Les enseñas a otros a pensar o solamente les enseñas qué pensar? Tercero, ¿puedes mencionar cambios específicos que ha habido en tu vida en los últimos 3 meses y que corresponden a enseñanzas de Dios? ¿Las personas a quienes ministras han sido impactadas por la Escritura de manera que su vida ha experimentado cambios? Que el Señor nos permita cultivar un corazón semejante al de nuestro Dios y que nos permita hacer cambios cada día para acercarnos cada vez más al carácter de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios prepare tu corazón y lo transforme para bien de tu ser integral. Amén.